Centro de Estudios de Estrategia. Hoy vamos a tener una jornada en la cual vamos a hablar de ciudades inteligentes, Smart City, y en realidad de la gestión moderna, la modernización y la administración moderna del Estado. Primero yo quiero agradecer a los profesores de la Cátedra de Teoría de la Decisión, Mónica Pérez Frías, del Procesamiento de Datos del doctor Castro, el profesor Castro, y también tenemos la visita de alumnos y docentes de Sociales de Comunicación 2, ¿puede ser? Les agradezco y la bienvenida para todos ustedes. Primero hago una pequeña introducción. El Centro de Estudios de Estrategia, lo que buscamos es promover, difundir, estudiar, transferir conocimientos que tengan que ver con la aplicación del pensamiento estratégico. Esto implica pensar a mediano y largo plazo, planificar las cosas, llevarlas a cabo con un sentido, con una proyección, y que minimizar de esta manera todo aquello que sea improvisar, algo que lamentablemente a nivel país lo estamos padeciendo por décadas de cambios de rumbo, cambios de parámetros, cambios de reglas de juego. Así no se puede desarrollar una nación correctamente. Entonces, la idea primigenia, digamos, del Centro de Estudios de Estrategia es, primero, difundir y generar un lugar de aprovechar experiencias, saberes, transmitirlos. Para nosotros es un gran gusto poder trabajar conjuntamente con otras unidades académicas. Bueno, de hecho yo fui profesor en sociales algunos años, en la carrera de publicidad, pero también en la última actividad que hemos tenido del Centro de Estudios de Estrategia, han venido docentes y especialistas de la Universidad Nacional de Luján, de la Universidad Nacional de La Plata, por supuesto es un gran gusto y un especial gusto de poder trabajar entre las 5 facultades de nuestra universidad. El Centro de Estudios tiene 3 áreas en las cuales trabajamos: en estrategia para los negocios empresariales, estrategias internacionales, ya que nosotros no tenemos en las 5 facultades una carrera específica sobre comercio internacional o relaciones internacionales, y un poco la idea es ir generando el background para poder así tener ese espacio pedagógico que nos ayude a ver este horizonte que tiene que ver el comercio internacional y los negocios internacionales, y la administración pública, o sea, aplicar los conceptos de la estrategia a lo público. Es así que surge esta primera actividad que tiene que ver con hacer profesional la administración de lo público, ¿sí? Es por eso que damos un puntapié inicial en esta invitación, que le dimos en llamar ciudades inteligentes, pero es un poquito más abarcativo, que tiene que ver un poco con lo que es modernización del Estado. En esta casa de estudios hace muchos años que yo me he preocupado e interesado para ver que los municipios, la primera representación del Estado son los municipios. Hay 2.166 municipios en todo el país. Y para mí, yo empecé a difundir el concepto de planeamiento estratégico de ciudad, creo que en el 86, con el tema de Rafaela, Rosario, Córdoba. Y hoy tengo el gran gusto de poder ver que muchos municipios del país, y por supuesto Latinoamérica, que son las principales referencias por la similitud social, cultural, se aplica el concepto de planificar el Estado, planificar ciudades. Pero mucho más me ha dado el gusto de poder ver cambios novedosos de aquí cerca, de nuestros vecinos,
Y es por eso que tengo el gusto de que tengamos como invitado a un referente, alguien que está trabajando en el municipio de Quilmes, justamente sobre el tema de planeamiento estratégico. Pero bueno, yo no digo más nada. Lo que vamos a hacer ahora es, yo le voy a ceder la palabra a la profesora Mónica Pérez Frías. Ella va a llevar adelante este primer bloque. La idea es que tengamos 30-35 minutos de exposición y después unos 10-15 minutos para preguntas y podamos dialogar fluidamente. El siguiente expositor ya está en la facultad, así que lo hacemos todo tratar de ser dinámico y afable. Mónica. Gracias. Bueno, yo les doy la bienvenida, a los alumnos que compartimos el día de hoy y a los invitados, que está bueno que nos vengan a visitar, cruzar un poco el parque y estar acá con nosotros. Es verdad que el Estado, para los alumnos de la cátedra ya saben, pero yo trabajo en la administración pública, específicamente en trenes, y hay todo un cambio en lo que es la administración del Estado. No es fácil, es difícil porque hay que cambiar la mentalidad, donde hay muchos chispazos, porque no estamos preparados. Los profesionales nos cuesta incursionar en la parte de gestión de la administración pública. Pareciera que llevamos un elefante para adelante, pero de a poquito vamos cambiando la mentalidad. Yo le doy la bienvenida a Diego Sánchez, que es secretario de Planificación en el municipio de Quilmes, que nos va a disertar y va a compartir estas experiencias. Realmente es difícil llevar adelante lo que es la administración pública desde el punto de vista de la estrategia. Y cuando uno piensa un plan para adelante, siempre tenemos el pero. Y bueno, pero creo que se puede lograr. Está en la mentalidad de muchos poderlo hacer. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. A las autoridades y a los responsables por esta invitación. Para mí es un gusto estar compartiendo esto con ustedes. Es una experiencia, digamos, para mí inicial. Digamos, yo vengo de la actividad privada, es algo nuevo, la planificación. De cierta forma, lo que se buscó desde un principio con el nuevo organigrama era crear, en el municipio de Quilmes no existía la Secretaría General y el área de planificación. Entonces se creó la Jefatura de Gabinete y la Secretaría General con área de planificación. Porque nosotros veíamos que cada área, que están la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Seguridad, Salud y demás, cada uno hacía una planificación separada. Entonces necesitamos generar y articular una planificación coordinada. Entonces por eso, en cierta forma, se creó esta Secretaría General y el área de planificación. En el inicio de esta área de planificación, como documento madre, lo primero que se hizo fue tratar de empezar a formular un documento que es el plan estratégico con esos lineamientos generales a mediano y largo plazo, que se denominó Quilmes 2030. Les voy a mostrar un documento que está en constante revisión. A ver. ¿Cómo pongo acá? El documento, acá está. ¿Quieres que te lo pago? Ahí está. ¿Se ve? Sí. Este es un primer documento. Tuvimos, por suerte, la colaboración de la Subsecretaría de Planificación de Nación, que estuvimos trabajando en forma conjunta con ellos. Se inicia en principio con la fase 0, que es el estado de situación del distrito. Estos son todos datos en gran parte censales del año, del año 2010, donde se ve la fase 0 es el estado, digamos, actual del distrito. En cuestiones poblacionales, HDI. Es decir, es muy extenso. Yo quería más que nada darles este panorama general de cómo se conforma un plan estratégico y cómo se van delineando estos conceptos
que después terminan llevando a una cartera de proyectos. Acá seguimos con toda esta información de la fase 0. No quiero detenerme en un punto particularmente porque no tiene sentido en general a lo que es el plan estratégico en general. Son todas cuestiones que se consideran en esta fase 0, que necesariamente la base es la información. A partir de esa información se pueden empezar a delinear determinados conceptos. A ver si llegamos al final. A partir de esta información, y tiene que ver quizás también con una cuestión política, por parte del Ejecutivo, del Intendente, se determinaron o se delinearon 5 ejes de gobierno, que ahora vamos a ver, que son estos. Son ejes lineales y ejes transversales: la seguridad ciudadana, integración social, servicios públicos, desarrollo urbano sustentable, la modernización como parte de uno de los ejes, la comunicación y la planificación. Bien podría ser que la modernización sea parte como un eje transversal. A partir de esto se empiezan a delinear cuestiones más concretas o planes de acción más concretos. Es decir, la planificación va desde cuestiones más generales, más integrales y más de largo plazo, a después a cuestiones más puntuales y más de corto plazo. Es decir, o planes de acción o obras de infraestructura. Después de delineados estos ejes de gobierno, con esta información que lleva de la fase 0, empezamos a gestionar como parte, digamos, entendemos como una nueva forma de ver la confección de este plan estratégico, la participación del vecino. Entonces, para lo cual se empezaron a hacer diálogos ciudadanos con 4 convocatorias en distintas zonas del distrito, donde, a ver si llegamos ahí, esa parte. Bueno, estos son determinados esquemas que surgieron de estos lineamientos básicos que tienen que ver con la seguridad y demás. Acá estos son los diálogos ciudadanos que organizamos en el año 2016, donde se convocaban a todos los vecinos abiertamente para cada una de las mesas. Se dispusieron estos ejes de gobierno, ahora sí. Entonces, en cada una de estas mesas, cada uno de los vecinos podía decir, bueno, en términos de seguridad, qué era lo que planteaba, en términos de salud, en términos de seguridad social o de integración y demás. Y todo eso llevó, porque digamos, por eso no se hizo uno, se hizo en 4 puntos del distrito completamente distintos, porque obviamente las problemáticas son distintas. Y eso llevó a una cuestión, a datos estadísticos, digamos, es decir, por lo menos se sabía de primera mano cuál era la necesidad del vecino, más allá de los datos estadísticos, ¿no? En general, todas las cuestiones que tienen que ver con la planificación hoy en día en el distrito están hechas de la misma forma que fue integrado este plan estratégico. Cuando se está pensando en un proyecto, lo primero que se hace es consultar al vecino, hacer una convocatoria vecinal, preguntándole, y todos los proyectos en cierta forma son participativos. Si me quieren interrumpir, no hay problema, y si alguno tiene alguna duda, a veces estoy saltando pasos y estoy yendo de un lado para el otro, me preguntan. Acá tenemos los ejes de gobierno. Entonces, seguimos con el tema de los diálogos ciudadanos que se fueron. Pusimos planos donde la gente del barrio también podía decir, bueno, acá el problema recurrente en el barrio es la tal anegación o la inseguridad en tal esquina. Y arrojaban estas propuestas, un poco también más allá de las problemáticas, también instábamos al vecino y al ciudadano que proponga ideas, es decir, que diga y que piense en una ciudad ideal y qué le gustaría para su ciudad en un futuro. No solamente que tiene que ver con la problemática, porque muchas veces esas problemáticas ya se saben, salen de datos que salen a la vista, o son datos que se pueden dar a través de estadísticas. Un poco lo que nosotros queríamos que estos vecinos que se incorporaran en este proyecto de este plan estratégico era que den una visión de qué es lo que quisieran para una ciudad. Entonces, este plan estratégico se compone, por un lado, de estas cuestiones o datos duros, censales,
por otro lado las opiniones de los vecinos, por otro lado estos ejes de gobierno que dispuso el intendente y por otro lado también conformadas las distintas secretarías y las áreas técnicas, se hizo reuniones con cada una de ellas apoyándonos técnicamente en el área de salud, en el área de seguridad, con el secretario de seguridad, con la gente que entiende de esa temática en particular y acá está un poco de nuevo las propuestas. Van cambiando muchísimo de acuerdo al área y a la zona donde se hicieron estos encuentros participativos. La idea de este plan estratégico, vuelvo a repetir, es conformar los lineamientos generales a mediano y a largo plazo. Obviamente que estos lineamientos muchas veces quedan supeditados y esta cartera de proyectos o este principio ideal que uno propone, obviamente a una cuestión de financiamiento. El municipio de Quilmes tiene una planta permanente muy grande, donde la mayoría de los recursos están abocados a los sueldos, y necesariamente para llevar adelante las grandes obras de infraestructura, que son transformadoras en el distrito y demás, necesitamos el acompañamiento tanto de nación, de provincia o de bancos internacionales como el BID o el Banco Mundial. No, igualmente, es decir, más allá de que uno tenga o no tenga los recursos, el principio en la gestión pública es tener el proyecto y tener esa planificación. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Que ese financiamiento es como una especie de tren, que cuando uno no tiene ese proyecto para presentarlo, ese financiamiento ya pasó. Y obviamente que tiene que tener ese proyecto toda la integración que cumpla, bueno, ahí terminó, que lleve, digamos, a estos lineamientos del plan estratégico. Es decir, puntualmente, pues cada proyecto, este documento es un documento base para cualquier proyecto que uno plantea, ya sea desde un área, ya sea desde un vecino, ya sea desde, quizás a veces el proyecto es al revés, a veces viene por la posibilidad de financiamiento de la Secretaría o del Ministerio del Interior y Obras Públicas, donde dicen, bueno, hay financiamiento para hacer espacios verdes. Bueno, ahora el municipio dice, ¿a dónde hacemos esos espacios verdes? O hay posibilidad de hacer asfaltos. Bueno, ¿a dónde hacemos esos asfaltos? Dentro del área donde estoy yo también impulsamos una herramienta muy importante, entiendo yo, que es para la planificación, que es el sistema GIS, que es de Sistema de Georreferenciación. Le voy a mostrar un documento que estuvimos trabajando, que no es ni más ni menos que una georreferenciación en capas de toda la información que pueda ser mapeable, ¿no? Y es una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Como decía recién, por ejemplo, en el tema de los pavimentos, voy a ver si puedo mostrar alguna de las capas GIS, como para que tengan alguna referencia. Este es el sistema que estamos utilizando actualmente en el partido de Quilmes. Acá tenemos todas las distintas capas que están ordenadas por secretaría, esto obviamente sigue. Tienen que ver con, también se mapean las cuestiones que tienen que ver con la planificación, con las obras existentes, con cuestiones demográficas, cuestiones de, por ejemplo, de terrenos fiscales. Yendo puntualmente a lo que había mencionado recién de los pavimentos, bueno, si nosotros tenemos la posibilidad de que el Ministerio del Interior nos financia por 150 millones de pesos tanto pavimentos, bueno, ¿a dónde hacemos esos pavimentos? En Quilmes tenemos un déficit aproximadamente son unas 3.613 calles, por lo cual al precio de hoy en día necesitaríamos algo así como unos 5.600 millones de pesos para dar solución. Obviamente es imposible, entonces, ¿por dónde arrancamos? Bueno, la planificación se dedica a eso. En principio, esos pavimentos se dispusieron en barrios que quedaron quizás aislados, porque a veces necesitaban 1 o 2 cuadras para poder tener acceso a una avenida. Ver a través de estas herramientas, obviamente hay un trabajo de campo y demás, cuáles son los accesos a las escuelas, a la salud. Entonces, se trata de optimizar ese recurso. Un poco la planificación lo que busca es eso, es que esos recursos que llegan, de ver cómo podemos aprovecharlos de la mejor forma. Este es un esquema, en cuanto a, bueno, acá justo tenemos marcado el de 2017, que son las obras
que tenemos en curso, donde el principio de la planificación, primero se pensó desde acá, esta sería una especie de herradura, donde son los barrios más relegados a lo largo de todas las gestiones, la gran cantidad de villas y asentamientos, hay más de 200 villas y asentamientos en el partido de Quilmes, y un poco, bueno, desde la política, desde el intendente, la idea era generar esta planificación y esta obra desde afuera hacia adentro, en general. En principio para dar solución a las necesidades primarias insatisfechas en cuanto a las obras de infraestructura básicas de agua, cloaca, poder tener acceso a las principales avenidas. Estas que están acá, que están en azul, en rojo y demás, son avenidas y arterias que lo que se buscó fue justamente esa conectividad que había desaparecido. Son calles que hoy en día ya se están haciendo, ya están en el 90 o el 100%, ya están finalizadas. Esa planificación, obviamente que muchas veces vuelvo a repetir, que se basa en lo ideal, después obviamente tiene que ver con esa posibilidad de financiamiento para que esto suceda. Esto para nosotros, dentro de lo que es como herramientas básicas de la planificación, tenemos este plan estratégico, que siempre es una herramienta de consulta, es una herramienta, es un documento que siempre está mutando, siempre se está generando nuevas cuestiones, se están generando nuevos proyectos y demás, pero los conceptos básicos, los lineamientos básicos siempre son los mismos. Es decir, siempre se apunta a la misma ciudad ideal, digamos. Y bueno, obviamente el sistema GIS que tenemos incorporado, que lo usan todas las secretarías, las áreas de salud, de seguridad, están mapeadas las cámaras de seguridad, están mapeadas todas las cuestiones que tienen que ver con la hidráulica. Entonces muchas veces antes de iniciar un proyecto, lo primero que tiene que hacer, por ejemplo, es ver si es un terreno fiscal, si es posible iniciar un proyecto ahí. Bueno, antes en la gestión pública se tenía que hacer un expediente, llevarlo a catastro para que dictamine, ese documento pasaba 30 días o 40 días hasta que dictaminaba que ese terreno era fiscal. Hoy en día, con esta herramienta, nosotros hacemos un clic y nos dice esto es del municipio, esto es de provincia o esto es de nación. En principio ahí se avanza, después se hará una presentación formal a la Agencia de Administración de Bienes de Estado, hará un dictamen y demás, pero ya se acortan los tiempos. Y eso en la gestión pública es fundamental, porque el gran problema son los tiempos. Que las necesidades hay que darlas ya, más allá de que sea esa planificación a largo plazo, todo empieza con un proyecto. Más allá, es decir, vuelvo a repetir, los proyectos hay que hacerlos igual. Después quedan obviamente supeditados a esa posibilidad. En el caso nuestro, quizás hay otros municipios que tienen otras realidades, tienen un poco más de cintura como para poder manejar otros presupuestos. Nosotros, en el caso nuestro, los recursos que tenemos para volcar en el vecino están más orientados al servicio público, al bacheo y demás. Otra de las cuestiones muy importante, que para nosotros fue de gran importancia esta herramienta, nosotros tuvimos una gran inversión en la obra pública, necesitamos coordinar todas estas cuestiones. Teníamos obras que venían con financiamiento de provincia, con financiamiento de nación, el bacheo que hacía el municipio, obras de AISA, obras de Cosugás, donde también habíamos que coordinar el tránsito, porque no había forma, cuando uno tenía coordinado un asunto que tenía que ver con las arterias, los desvíos, comunicado y demás, después venía Cosugás y rompían en la esquina. Y bueno, ¿cómo no planificaron?, decían los vecinos. Bueno, fue imposible, digamos, en ese año, hasta que no nos empezamos a ordenar, lamentablemente, teníamos las quejas constantes de todos los vecinos. Bueno, esto más que nada tenía que ver, me parece que es otra de las herramientas que son innovadoras que estamos utilizando en el municipio, tanto como ese plan estratégico, y algo creo yo que va un poco y orientan casi todas las ciudades, es a la participación del vecino, de estar en la calle, de la consulta permanente de todo lo que el Estado quiere hacer y validarlo.
llevamos adelante un plan de espacios verdes, les voy a mostrar otro documento, donde de la misma forma que se conformó este plan estratégico, se hizo un plan de espacios verdes, donde en cada uno de los espacios verdes también hubo una convocatoria. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, es decir, el vecino me pasó, por ejemplo, en determinada plaza, armaba una especie de gazebo, traía a todos los vecinos y decía, bueno, esta plaza es de ustedes, ¿qué es lo que quieren hacer en esta plaza? El presupuesto está, hay que conformar el proyecto, lo hacemos a la medida de ustedes. En una plaza me decían, hay que enrejarla. Y otra plaza me decían, ¿cómo vamos a enrejar una plaza si yo ya vivo enrejado en mi casa? No quiero salir y estar enrejado. Me dice, bueno, pero si acá si no enrejan, se roban los juegos. Entonces, bueno, un poco eso también sirvió justamente para que después, cuando esa plaza sucedió, y están sucediendo además, también el vecino se sienta parte, se sienta de que va a defender esa obra, de que no es algo impuesto por el Estado. Y en realidad, es decir, por lo menos en el área que me ha tocado ocupar a mí, todas las cuestiones, o por lo menos las grandes cuestiones, siempre se trató de involucrar al vecino, que es en definitiva el usuario final de esto, y obviamente que para eso está el Estado, digamos, está para devolverle a la gente, y no lo que el Estado quiere, sino lo que la gente necesita. Le voy a mostrar unos ejemplos de algunos encuentros. Estos son las primeras 8 espacios verdes que habíamos empezado a hacer. Estos fueron un poco los encuentros vecinales que hicimos, participativos con los vecinos. Se exponían gazebos, la gente opinaba sobre la obra que quería hacer. Eso se iba después a una cantidad de requerimientos, de necesidades y demás. Y después, a partir de eso, se empezaba a generar el proyecto. Después, en algunos casos también hubo una devolución, se hubo reformulación nuevamente del proyecto y se avanzó con el proyecto, se avanzaron con las obras. Estos son un poco de las fichas descriptivas. Acá es un poco de los renders del primer concepto. Esta es la plaza que se terminó, fue la primera plaza que se terminó. Otro de los proyectos también que tiene que ver con esta participación, entiendo yo, que desde un poco más allá de que a veces uno asocia la palabra modernización con cuestiones que tienen que ver más asociadas con la tecnología, no necesariamente es así, sino con una nueva forma de hacer la gestión pública. Y esta nueva forma de gestión tiene que ver con la participación de la gente. Otro de los proyectos que encaramos, que es un proyecto que tiene que ver con, bueno, son varios proyectos que tienen que ver con centralidades, que tiene que ver con esa puesta en valor de los cascos urbanos, con calles semipeatonales. Voy a mostrar algunos ejemplos, donde también se han hecho encuentros participativos. Hemos trabajado en estos proyectos con la Subsecretaría de Planificación de Nación y con una empresa asociada que se llama Miller, que ha dado el soporte tecnológico, digamos. En cada uno de los proyectos que se plantean desde el municipio, siempre tomamos, como vuelvo a repetir, como concepto este plan estratégico, donde que sean transversales, es decir, que, por ejemplo, si uno está pensando en una plaza, bueno, esa plaza no es solamente una obra de infraestructura, esa plaza tiene que tener, en principio, es un espacio de esparcimiento, de integración social, pero también tiene que ser un espacio seguro, tiene que ser un espacio que, por ejemplo, lo estamos poniendo unos contenedores que llaman puntos verdes para el reciclaje, que tiene que ver asociado con la salud. Es decir, en cada proyecto siempre pensamos que todos los 5 ejes de gobierno estén presentes, independientemente de cuál sea, ya sea una obra de una plaza, de una escuela o de un pavimento. El pavimento no lo pensamos como un pavimento, el pavimento se piensa que es una arteria fundamental para que llegue una ambulancia, para que llegue la policía, para que pueda llegar el camión de residuos. Muchas veces el vecino se queja y dice, bueno, pero a mí en mi casa hoy en día no me llegó ninguna obra. Sí, señora, pero bueno, le están llegando
hoy en día puede tomar un colectivo, que ese colectivo sí agarra la arteria principal, que llega a la estación y en 15 minutos están en Capital. Es decir, a veces es difícil de explicarle al vecino que a veces las obras van más allá de la puerta de su casa, sino que es una cuestión de integral, digamos, ¿no? Como decían, a veces es un cambio cultural que hay que pensarlo, que hay que esperarlo, pero también hay que motivarlo, digamos. Esto es uno de los proyectos también que fueron participativos. Hay 3 proyectos en 3 cascos urbanos en Quilmes ya pensados de esta forma. Uno ya está presentado al Ministerio de Interior. Obviamente que acá se convocaron a los comerciantes. Esto está propuesto para la zona comercial. Se invitaron a todos los comerciantes de la zona, que lo primero que preguntaban era cuánto tiempo iban a tener el negocio cerrado. Hay un video acá. Esto está con Wi-Fi. Sí. Perdón, esto de alguna manera tiene que ver con justificar todo, Sí. todas las inversiones extranjeras que vienen a parar acá al conurbano. ¿Cómo es la justificación? Y digamos como se está analizando hoy en los medios de comunicación y demás, con el tema de empresas como Odebrecht, que son empresas... Mira, acá en principio lo que estoy planteando es que justamente lo que se escucha es la necesidad del vecino. Desde un inicio, desde el plan estratégico, que se hizo en forma conjunta, viendo cuáles son las necesidades, y a partir de eso, todo otro proyecto también que se genera a largo plazo, y que hoy realmente se vea de que lo que sale, digamos, del Estado vuelve a quien paga esos impuestos. Por eso me parece que no es poco importante esto digamos, si se integra parte de la modernización o no, pero como concepto del Estado, esta participación. No sé si contesto tu pregunta, pero digamos, es decir, yo desde un principio yo no vengo de la política, vengo de la actividad privada, siempre fui tu empresa de constructora, de mantenimiento de servicios industriales. Y es más, si hago política, lo hago sin darme cuenta. Es decir, yo trato de que las cosas sucedan. Digamos. Realmente responde a las necesidades privadas. Como por ahí nosotros, yo particularmente, estudiante de las ciencias sociales, también camino a la calle y hago mi política como todos los Claro. que estamos acá. Y vemos la realidad que sí es necesario, muchas cosas son necesarias, pero ¿a base de qué, no es cierto? A un endeudamiento de acá a 10 años. Mira, eso quizás son cuestiones más coyunturales o macroeconómicas. Yo te digo, te puedo contar mi situación o mi planteo o mi experiencia dentro del municipio de Quilmes, donde estoy adelante de un área que es de planificación, donde en principio, digamos, obviamente que no trabajo solo, trabajo con un montón de gente, de áreas técnicas, porque digamos, la planificación no tiene que ver con el planeamiento urbano. Es decir, tiene que ver con esta integración y esa planificación que existe o pueda existir de las áreas de salud, de seguridad y demás. Y desde esa parte yo te puedo decir que las cosas suceden y es posible, y que hay una reunión con vecinos y si está esa posibilidad de financiamiento y al vecino está diciendo que participe para su plaza, esa plaza está sucediendo dentro de un marco de una planificación integral donde se han buscado, por ejemplo, en principio, vuelvo a repetir, de las zonas más vulnerables, las zonas más relegadas, porque siempre ha pasado de que en muchas gestiones y demás siempre se buscó ese voto y demás. A mí lo que me lleva a digamos, es decir, mi trabajo diario es hacer que las cosas sucedan y que sucedan conforme a las necesidades de la gente, digamos. Perdón, yo no sé cómo es en la zona de Quilmes, pero si usted cruza Camino de Cintura y va a los barrios aledaños de acá, usted va a ver esas obras que están avanzando, pero ¿qué tipo de obra? ¿Es realmente un asfalto? Mira, yo te digo, acá hay una cartera de obras. Yo diría una cosa. Sí. Esperemos a que aceptar que hable. Quizás no está planteando algo más nacional, quizás de idea o de política económica nacional. Perfecto. El invitado está hablando de su planteamiento de Quilmes, digamos. Claro, de Quilmes. Nosotros estamos Mirá, en Roma.
Yo te digo, Sí, es un ejemplo. dentro de estas cuestiones... Para que explique su expertise, su ejemplo. Ya sé que está claro. Y nosotros en Económica también formamos parte de la ciencia social. Y no se puede desarrollar un país si no hay inversiones, sea privadas, públicas, mixtas. Todo lo demás es verde, ¿no? Ya tenemos nosotros un 30% de pobreza que se sabe mucho. Yo las calles las veo, duran 2 semanas. Acá, dentro de... Perfecto, pero yo digo, listo. Todo el mundo te va todo el derecho a decir lo que quiera. Dejamos que termine de hablar, después si quieren hacemos preguntas. Dentro de esta planificación general, de este plan estratégico y demás, más allá de esto que está planteado, vuelvo a repetir, después cada área desarrolla sus propios proyectos. Y este paso, obviamente, necesario desde el área, la Secretaría General, el área de planificación, lo que hace es como una especie de segunda revisión, viendo a ver si han quedado cosas fuera y no contempladas de este plan integral o estos ejes de gobierno. Uno de los principales, quizás respondiendo un poco a lo que estabas cuestionando, la gran parte de las intervenciones o de obras de infraestructura tiene que ver con la reurbanización de villas y asentamientos. Hay un proyecto que es en la Villa Itatí, que es la segunda villa más grande de Sudamérica. Hay aproximadamente 200.000 personas que viven ahí. Está haciendo un proyecto a través del PROMEVA, que es el Programa de Mejoramiento de Barrios, completo, integral, que da casi todos los proyectos que tienen que ver con villas, asentamientos y urbanizaciones son integrales. Tienen cloaca, agua, porque obviamente uno no va a plantear hacer un espacio verde o una plaza cuando hay necesidades básicas insatisfechas a 100 metros. No tiene sentido poner una plaza como Ciudad de Buenos Aires, enclavado en la mitad de la villa, digamos. Es decir, me parece que necesariamente nosotros primero tenemos que satisfacer esas necesidades básicas, por eso está pensada esa planificación, no solamente en obras, sino en tiempos, digamos, ¿no? Porque a veces uno de esos tiempos no los puede manejar porque tiene que ver con fuentes de financiamiento que vienen distintas, digamos. A veces el pavimento viene por un lado, la luminaria LED que viene del Ministerio de Energía viene de otro lado. Bueno, lo que tratamos es de generar ese concepto integrador a todos los proyectos que se plantean, digamos. Y obviamente en obras que trasciendan a la gestión. Es decir, hoy en día, por lo menos los pavimentos que se están haciendo, se hacen con digamos, y eso también tiene que ver con esa planificación y tiene que ver con optimizar los costos, con paquetes estructurales que aseguran de hormigón, aseguran una durabilidad de más de 20 años. Es decir, que la gran parte o la gran mayoría de todas estas obras están pensadas para que trasciendan a mí o a cualquier otra gestión y dejar dado el precedente para quien venga atrás mío o que venga, tenga allanado el camino y es más, yo no creo que fuera de cuál sea el color político, hay datos o informaciones que son básicas. Las necesidades no responden a cuestiones políticas, las necesidades son necesidades y son las mismas que suceden en Quilmes, en Lomas o en cualquier otra, las necesidades de tener a la salud, a la educación, y estos planes estratégicos o estos lineamientos están para eso, digamos, para marcar determinadas... Nosotros estamos encarando un proyecto muy importante que es el plan, Master Plan Rivera, tratando de dar solución a cuestiones de anegamiento que tienen más de 200 años en la ribera de Quilmes, tanto por sudestada como por precipitaciones. Tenemos el acompañamiento del Ministerio y del Banco Internacional de Desarrollo, que nos va a acompañar con un master plan hidráulico que no tiene precedentes, y esa necesidad de la gente es una necesidad real. Una consulta. Quilmes tiene un problema que cuando es uno de los problemas que tiene añejos de hace más de 20, 30 años, generacional ya, que cuando se inunda o hay grandes precipitaciones, queda aislado de lo que es el partido de Lomas Zamora con la conexión de Tomás Flores y la circunvalación que está con el Camino General Belgrano. ¿Eso se trabaja en conjunto, de forma mancomunada con el municipio de Lomas de Zamora para darle solución o, sí. ¿O no hay proyectos? No, sí, existen, se trabaja en forma mancomunada, tanto de hidráulica de provincia, de recursos hídricos de nación, hay comités de cuencas que trabajan en forma conjunta. Yo he participado de varios municipios
Están los proyectos, pero la gran parte de esos proyectos son millonarios, son multimillonarios. Es decir, no es algo que pueda suceder mágicamente de un día para el otro. Pero sí te puedo asegurar que se trabaja con todos los municipios, se trabaja tanto nación y provincia, y los proyectos están. Los proyectos están. Muchas veces lo que después se está buscando es, en principio, el gran problema de las inundaciones que tiene, por lo menos en el distrito de Quilmes, es la basura, en principio. Porque no hay limpieza de los arroyos, el arroyo Las Piedras es un desastre y la gran parte de esas inundaciones tiene que ver con la limpieza. Y eso tiene que ver hasta con una cuestión cultural, más allá de lo que pueda propiciar el municipio para ese cambio, o grandes obras de entubamiento, de infraestructura y demás. Y en principio tenemos que empezar con la limpieza. Y eso es educación. ¿Cómo hacemos para, en estos planes estratégicos, cómo hacemos para darle una continuidad a lo largo del tiempo, sobre todo cuando capaz hay un cambio de gestión, independientemente del partido político, ¿no? ¿Cómo podemos lograr que los planes estratégicos sean duraderos a lo largo del tiempo? Mira, sí, yo vuelvo a repetir, estos planes estratégicos, la base de este plan estratégico se basa en necesidades puntuales, concretas, como todo plan estratégico que se formula en cualquier lugar. Contra eso no hay una cuestión política. Quien viene atrás no puede generar un nuevo plan estratégico basado en otros datos. Es decir, si seguían la información que arrojan los datos censales, en las opiniones de los mismos vecinos, de las necesidades que se van repitiendo a lo largo, se van replicando, inveteradas en el tiempo, es imposible, digamos, que suceda a ese cambio. Sí puede haber una cuestión, quizás con esos ejes de gobierno, que se destine más hacia un lado, que le dé más, por ejemplo, priorice una cuestión más de salud, priorice a una cuestión más de seguridad. Pero el plan estratégico en sí no debería cambiar, ni debería ser muy distinto a lo que plantea un próximo intendente, digamos. ¿Tuvieron transiciones capaz con la gestión anterior? Tuvimos muy poca transición. Yo, antes de estar ocupando este cargo, empecé en el área se llama flota vehicular, porque empecé en realidad colaborando con Jefatura de Gabinete, en la Coordinación General de Jefatura de Gabinete, para ubicar los espacios y demás, porque no sabíamos a dónde tenía que ir cada uno, y detectando un poco y viendo un poco las problemáticas. Esto es una anécdota que lo cuento, pero se empezaron a ver, por ejemplo, vehículos que un día estaban y el otro día no estaban más. Entonces dije, bueno, ¿qué pasó con los vehículos? Bueno, digo, si te interesa, anda a averiguar dónde están los vehículos. Y ahí estuve 3 meses, el tema del combustible, que no se sabía tenían tarjetas que consumía uno u otro. Y a partir de ahí, pues, empecé en la otra área. Tuvimos por lo menos 6 meses para reacomodarnos, digamos. No tuvimos mucha, sí, colaboración hasta un punto, pero tuvimos que empezar prácticamente de cero. El primer año fue para organizarnos, pero no solamente en el municipio de Quilmes, a nivel nacional y provincial pasaba exactamente lo mismo. Yo quería, por ejemplo, ver el tema de reflotar una licitación de pavimentos. Iba al Ministerio del Interior y decía, bueno, a ver, ¿cuál es la licitación tal? ¿Puedo ver el expediente? El expediente no está. Tenemos que volver a hacer todo el expediente de nuevo, digamos. Y bueno, todo eso llevó tiempo, digamos. Y cuando terminamos el proyecto y el presupuesto y el expediente, conformarlo, bueno, estaban desactualizados los precios. Y había que hacer una redeterminación para actualizar los precios y ya estaba desfasado del presupuesto que tenía. No fue sencillo. Nosotros, un poco esta planificación, tiramos estos lineamientos generales, pero después de por lo menos 3 o 4 meses de empezar a organizarnos, digamos. Fue muy poco el tiempo que tuvimos reales de gestión, digamos. En principio fue toda una gestión como más para adentro, digamos. Entonces, ¿hubo algún dato que descubrieron, digamos, con el tema de hablar con los vecinos, que el mapeo no se pudo conseguir los datos duros que nos explicaba? Si sacaron algo bueno, digamos, o algo limpio que no se habían dado cuenta al hablar con los vecinos, necesidades. Mira, por ejemplo, en cierta forma nosotros volcamos necesidades. ¿Cómo?
por ejemplo, cuando los vecinos piden un pavimento, yo lo que digo, bueno, inicien un expediente administrativo. Me decir, ¿pero por qué un expediente administrativo? Eso no lo va a ver nadie. No, yo empecé a mapear los expedientes, donde cada vecino decía que quería la calle 413 y le ponía una línea. Cuando otro vecino ponía que pedía la calle 413, iba a otra línea. Entonces después iban expedientes pedidos por vecinos y la superposición de la línea te iba dando esa necesidad del barrio. Eso fue por lo menos una forma de volcar necesidades de los vecinos y después obviamente se cruzan con la capa de escuelas, las capas de los pavimentos existentes, de las capas que tienen que ver con centros de salud, las capas que tienen que ver con otras arterias, con la conectividad y demás, y eso solo, que sí, casi naturalmente te da esa necesidad de ese pavimento que se plantea. No sé si... Sí. Por cuestión de tiempos. Hacemos algunas preguntas más y así después le damos el espacio al próximo expositor. No sé si, perdón, que si se entendió, quizás fue muy rápido, salté de una cuestión a un poco a la otra, lo que quería era dar un panorama general, contar un poco mi experiencia, cuál es la base de la planificación que tiene que ver con este plan estratégico, con esta participación, con estas nuevas herramientas que usamos de georreferenciación y todas las otras herramientas quizás que tienen que ver con las cuestiones más tecnológicas. Estamos utilizando el expediente electrónico, que todavía cuesta mucho culturalmente el empleado municipal activarlo. La gente está muy acostumbrada a los sellos y al papel. Antes se acumulaban los papeles en la mesa y hoy en día se acumulan en una bandeja de entrada. Entonces, justamente de eso te quería consultar. Sí. Está claro, porque además, por lo que veo, hay muchísimo trabajo, tienen mucha información recopilada, han hecho un trabajo sobre el municipio muy importante. Nosotros hablamos en la cátedra del Centro de Estudios, el buscar información de calidad para poder tomar decisiones de calidad. No hay otra alternativa. Y veo que han generado mucha información, lo que es muy bueno. Lo que pasa es que después hay que acomodar esto y acomodar los petates, ¿no? Y lo que nosotros también siempre hablamos es de una tríada, de lo que es la estrategia, de lo que yo quiero hacer, qué estructura tengo para poder hacerlo, y la tercera pata es la cultura organizacional, ¿no? Dicho cultura organizacional como cómo hacemos las cosas en esta organización, ¿no? A esto llamamos. Entonces, cuando empezaron ustedes a trabajar de otra forma, inclusive, por ejemplo, recién decías expedientes electrónicos. A ver, yo también he tenido experiencia en gestión municipal. Y los cambios generan resistencia, automáticamente. A veces intencionadamente, a veces nada, porque siempre se hizo las cosas así, me están cambiando las cosas y yo no quiero que me cambien las cosas. Yo ya sé la respuesta, no quiero que me cambien las preguntas, ¿no? Acá, perdón que interrumpo, pero hay una cuestión, generalmente la gestión del Estado es que la información es poder para el empleado, sí, porque siempre tiene miedo de que se saque de su área. Entonces, siempre toda esa información la quiere tener. Poco este sistema de georreferenciación hace que todas las áreas tengan toda la información. Y eso no se ha dado nunca, porque siempre el empleado, el que era de catastro, era el que tenía el dato de que ese lote era de tal, y con eso obviamente... sentía que estaba con el poder. Sentía con el poder de poder tocar si él sabía lo que sabía. Lo que hablamos de cultura de pequeños reyes, ¿no? Donde cada cual tiene lo suyo y no quiere que lo joda para que no lo corran, hasta una cuestión defensiva. Pero bueno, se ha luchado con eso, pero claro, al hacer muy amplio y democratizado de buena información, se aflojó un poco esa resistencia. Todavía seguimos luchando. Todavía seguimos luchando. Hay áreas, por ejemplo, quizás hay áreas más técnicas, como el área justamente de legal y técnica, que la utilizan prácticamente todos. Áreas de servicios públicos prácticamente no se usa. Hay que estar encima a todas las cuestiones que tienen que ver con la gestión del Estado. Necesariamente uno tiene que estar atrás para empujarlo. No sucede nada por arte de magia, digamos. Muchas veces, a veces escucho y dice, pero yo presenté el expediente pidiendo el asfalto. Bueno, pero eso no va a hacer que el asfalto mañana llegue a su casa, digamos. A través de eso hay un proyecto ejecutivo, hay una licitación, hay muchas cuestiones, pero porque a veces la gente piensa que las cosas suceden mágicamente y que el municipio, por ejemplo, tiene un camión de hormigón dando vueltas
y que llama por teléfono y le vuelca. No, a ver, hoy en día, cuando por ejemplo para proyectar un hormigón, un pavimento, va un equipo de ingenieros, va agrónomos, se hace una planimetría, se hace un estudio hidráulico. Antes se hacía un pavimento y no se sabía cuáles eran las consecuencias que traía aparejada ese pavimento. Digamos, decir, se beneficiaban 3 calles y se perjudicaban 6 porque hacían una catarata de agua a los vecinos, digamos. Entonces, ahora todos esos pavimentos tienen una solución hidráulica, tienen este paquete estructural, es decir, están las cosas pensadas, digamos, y eso obviamente que llevan carpetas y documentación y ese proyectos ejecutivos que son de mucho trabajo, digamos. Y en lo público tiene que estar escrito y, digamos, libre para que cualquiera lo pueda ver, analizar y tiene que estar transparente. Amor, última pregunta, ¿qué quiere, por favor? Sí. Bueno, yo te doy una experiencia propia. Yo nací en Quilmes, viví toda mi vida en Quilmes, hace unos años me mudé a Lomas y ahora volví a Quilmes. Se notaba mucho el cambio de una, si se puede decir, de gestión a otra, porque desde que cambió el intendente se mejoraron todo lo que es asfalto, se nota mucho, quizás, no sé, los vecinos nos quejamos de que, no sé, están tardando un montón con el asfalto de Calchaquí, pero se hizo desde abajo, sacando todo lo que es el empedrado y modernizando todo. Lo que noto que no está funcionando bien, y yo no tuve la oportunidad de, no sé, dar mi opinión en clases o lo que sea, el tema de la limpieza. Yo notaba que cuando el servicio estaba privatizado, que funcionaba mucho mejor, que creo que estaba viva, no sé cuál era la expresión. Y ahora que se municipalizó, le cayó mal. No sé si tendrás alguna idea de planificación de que se vuelva a privatizar o... Bueno, a ver, lamentablemente hay cuestiones que son mucho más difíciles para cambiar. Hay empleados de planta permanente donde esos cambios, hay cuestiones sindicales también, que muchas veces, más allá de la voluntad del intendente o la voluntad política para que eso suceda, tampoco sabemos cuáles son las consecuencias de esas decisiones. Sabemos que hoy en día hacer un cambio de esa magnitud, si no está consensuado, hablado y demás, es muy difícil, digamos. Hoy en día se da la solución que se puede dar con los recursos que están. No quiero decir que, digamos, sabemos y somos conscientes de que hay montones de necesidades que todavía faltan, digamos. Es un partido inmenso que a veces puede llegar a ser comparado con alguna provincia, digamos, alguna provincia chica. Somos conscientes, sabemos que falta muchísimo, pero la idea es, por lo menos, pensar que no es no solamente la solución diaria, concreta de la necesidad de ese vecino, sino ir un poquito más allá y decirle al vecino, yo te entiendo que sabes que te estás inundando, que tenés el pavimento, bueno, tratemos de que esto te dé solución, pero no solamente hoy, busquemos una solución a mediano y largo plazo, es decir, veamos qué es lo que produce la inundación más adelante, generemos un proyecto hidráulico, no solamente sacarle el agua de la puerta de su casa, digamos, es decir, mirar un poco lo que contaba, que digamos, de sacar ese cambio cultural al vecino que está pidiendo por qué no tengo la obra en mi casa, cuando quizás alrededor tiene Metrobús, avenida, tiene un nuevo sanatorio, es decir, tratar de que piense también la gente en cuestiones un poco más integrales y globales y que las necesidades obviamente siguen existiendo y se van de a poco, en principio, dar soluciones a necesidades básicas. De a poco se va trabajando para eso, pensando en una ciudad planificada. Una última, sí. Dentro del planeamiento, ¿está la evacuación del arroyo Las Piedras? Bueno, es un tema bastante complejo, digamos, es decir, hay situaciones donde sí se prevé, hay otras, en otros lugares del arroyo dicen que no es posible. Yo no estoy en la parte hidráulica, de cuestiones de la planificación, digamos, de la obra hidráulica en sí. Sé que hubo reuniones para tratar el tema, pero sé que no es posible, por lo menos en determinados sectores, el entubamiento. Particularmente yo me pongo en la calle 812 y 892, que es el barrio La Paz. Vivimos sufriendo las inundaciones y caen 2 gotas de agua y es imposible salir. Claro. El agua no llega a las... Un poco lo que repetía es que tiene que ver con ese cambio también cultural, que tiene que ver con la limpieza, porque también entendamos de que si, por ejemplo, hay un entubamiento donde no está ese cambio, no están dadas las condiciones que propicien ese cambio, después se pueden encontrar autos
caballos, donde después no hay forma de poder desobturar esos Pero la esos reclamo caminos. del vecino no llegó tampoco al municipio, porque de hecho yo fui reiteradas veces a hacer el reclamo al municipio, tanto como la seguridad en la calle 8-9, que a las 4 de la mañana a las 6, la gente que va a trabajar le viven robando. El mes pasado, a 3 meses en el mes le robaron. Dentro de estos diálogos ciudadanos y un poco las necesidades planteadas desde un principio de este plan estratégico, más del 50 o el 60% de estas necesidades tienen que ver con la seguridad. Sí, de hecho se pidieron patrulleros para que estén en ese horario, en el momento no asistieron. Lo que quiero decir es que más allá de que hoy en día no se haya llegado con el ideal, no significa de que no se sepa o entienda cuál es la problemática, digamos. No entiendo, entiendo también que tiene que ver con parte de la comisaría también. porque Tiene que ver también con cuestiones de recursos, obviamente, y principalmente, y demás. Sí, pero... Disculpame que interrumpa un segundo, porque seguramente hay muchas, y el que vive y lo padece... Hay muchas necesidades puntuales, digamos. Con justa razón, lo mucho que podemos Un poco la idea también de la Secretaría General de la Planificación es que más allá de las necesidades puntuales que necesariamente el Estado necesita dar una solución, no olvidarnos de que hay que mirar un poco más allá, de dar esa solución de fondo, porque si no siempre vamos a estar tapando los agujeros o el sol con la mano, digamos, es decir. Aparte esto es todo un proceso, ¿no? Nada es lamentablemente... Es decir, tienen que coexistir las dos cosas, tiene que existir la gestión para darse una solución diaria, concreta, hoy en día, y esa proyección y la planificación a mediano y largo plazo. Hacemos una última pregunta porque tenemos otro disertante esperando. Sí. Yo quería saber que si con la implementación de este sistema de información, qué tanto se mejoró la eficiencia en la toma de decisiones, la ejecución de las obras y también se utilizó el presupuesto acordado. Mirá, principalmente para mí, entiendo yo que tiene que ver con una cuestión de tiempos. Y el tiempo para el Estado es fundamental, digamos. Y a veces para tomar una decisión, obviamente necesitas información. Para cualquier toma de decisión es necesaria la información. Cuanto de mayor sea la calidad de esa información, mejor es la decisión que se toma. Y la información no solamente dada por una cuestión estadística, sino, es decir, hay que tener la información de todo el abanico posible, digamos, de donde se pueda volcar esas fuentes, digamos, de información. Principalmente por eso, en cuanto al tema presupuestario, también es importante, por lo menos para no optimizar, por ejemplo, los recursos en cuanto a generar proyectos que el día de mañana van a ser inviables. Entonces, hoy en día ya puede uno desestimar determinadas cuestiones. Generalmente ve obras que no se concluyen y nuevamente se presupuestan. Y así pasa. Que no se concluyen y se presupuestan. Claro. Por ejemplo, yo he hecho hay una ruta que todavía se terminó de hacer, equivocando el presupuesto. Pero vos decís de un cambio de gestión a otro. No, la misma gestión. De la misma gestión. Claro. Pero así, el presupuesto se usó eficientemente. Mira, yo te digo, en general, por lo menos en el partido de Quilmes, las obras de infraestructura, por lo menos las grandes obras de infraestructura, que vienen tanto de fondos de provincia o de nación y demás, son fondos afectados a un presupuesto y a un proyecto. Si dicen que la obra va a salir 83 millones de pesos, el municipio lo único que hace es de intermediar y ver y certificar ese avance de obra de acuerdo a ese proyecto. Son fondos afectados a una cuenta, a un proyecto. Y a medida que esa obra va avanzando, ese dinero va al pago de ese certificado. Yo para que se entienda, porque a veces quizás, más, ni yo tampoco lo sabía, que por ejemplo pensaba que uno a veces el dinero viene en una bolsa o una cuenta del municipio y después el municipio puede destinar el dinero de nación o de provincia para otra cosa, porque a veces ese planteo lo tengo yo. Dicen, digo, ¿por qué estás haciendo una plaza acá cuando a una cuadra no tengo cloacas? Bueno, el fondo de financiamiento vino con un proyecto que va destinado a esto. Después hay un proyecto que va destinado a eso y se va certificando porcentualmente a medida que se vayan presentando esos certificados a nación, del 5%, del 8% de tal itemizado de ese presupuesto. Nación, provincia o quien sea que lo esté financiando, certifica eso. Yo digo que te agradezco mucho la participación y Mónica Prefres te va a dar un certificado
como agradecimiento de tu presentación acá. Bueno, muchas gracias a todos por su atención.